Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. La ministra del Interior, Carolina Toá, justificó la decisión del gobierno de marginar las empresas israelíes de la próxima versión de la FIDAE, la Feria Internacional del Aire y del Espacio, que organiza la Fuerza Aérea de Chile, que se realizará en abril. La decisión, que fue informada a través de un comunicado por parte del Ministerio de Defensa, se debe a la situación actual de guerra o de conflicto que se vive en el Medio Oriente, en Gaza e Israel, y fue respaldada por la jefa de gabinete, quien esgrimió como razón la defensa de los derechos humanos en la zona del conflicto. Dice que es la prioridad número 1 del gobierno, los derechos humanos, y como juicio del gobierno se violan en Gaza por parte de Israel, bueno, entonces esa es la medida que toma nuestro país. No es la primera vez que esto ocurre. En el 2022, y si no me equivoco, el 7 de marzo del 2022, es decir, pocos días antes del cambio de mando, la administración de Sebastián Piñera tomó la misma determinación con Rusia, tras la invasión de dicho país a Ucrania. Puede que no sea exactamente comparable, porque Rusia y Ucrania son dos estados. Israel y Hamás no son dos estados, es un estado y una milicia, un grupo terrorista, o como cada uno quiera llamarle. Entonces, no son exactamente comparables, pero no es primera vez que Chile entonces toma una posición de este tipo. La exclusión de Israel genera diversas reacciones en el mundo político y también en el mundo, si se quiere, más técnico de la defensa, por los efectos que puede tener, porque Rusia no es un proveedor, según los expertos, como sí lo es Israel en un montón de temas de defensa y armamento. Escuchemos. Esta decisión del gobierno de Chile, el primer perjudicado es FIDAE mismo, su imagen, su importancia, porque Israel sí es un país importante, y la politización de esta feria. Cabe destacar que la excusa que son por derechos humanos no tiene mérito. Todos los países democráticos nos están apoyando, con Chile como excepción. A veces tenemos diferencias y dialogamos. No hay contacto con el gobierno desde el 7 de octubre por decisión del gobierno o Cancillería de Chile. Tomando en cuenta la decisión que Chile ha tomado, vamos a evaluar muy de cerca la justificación de tener aquí un agregado. El embajador de Israel entonces, dando a conocer el movimiento diplomático, político, que haría su gobierno como respuesta a la decisión de Chile de excluirlo. ¿Puede escalar esto? Bueno, la relación de Israel, del gobierno de Chile con Israel y su representante, la conocemos, tiene una historia, y es anterior a la invasión del 7 de octubre de Hamás a Israel, a los kibbutz de Israel. Recordemos que el primer impasse que conocimos nosotros a nivel político del presidente fue justamente cuando este embajador de Israel fue a presentar sus cartas credenciales y no fue recibido por el presidente. Es decir, esto no solamente refleja la relación a partir de los ataques que recibió Israel en su momento, sino que desde antes. Ni tampoco la respuesta de Israel, que es lo que critica al final el gobierno de Chile. Es la respuesta que, a juicio de muchos críticos, ha sido desproporcionada, pero es parte de la discusión que se está teniendo en muchas partes del mundo. Bueno, hace pocos minutos terminó, cambiando completamente de tema, el homenaje realizado al expresidente Sebastián Piñera en el centro de Santiago, en el ex Congreso Nacional, a un mes justamente de su deceso. Cerca de 800 personas asistieron a la ceremonia. Ignacia Jiménez nos cuenta detalles. ¿Cómo están? Muy
Muy buenas noches. Este homenaje a un mes de la muerte del expresidente Sebastián Piñera, marcado por un compromiso final firmado por todos los partidos de Chile Vamos, demócratas y amarillos, que se hicieron presentes acá, incluso con un llamado de la ex primera dama Cecilia Morel a esta unidad. Todos recalcaban que el principal legado del expresidente Sebastián Piñera era justamente la búsqueda de unidad, de acuerdos, y que eso es lo que tienen que ir de aquí en más en los partidos de la oposición. Un discurso de Cecilia Morel marcado por el agradecimiento a todos los que se hicieron presentes en las jornadas del funeral del expresidente Sebastián Piñera, también marcada por un agradecimiento a los partidos políticos de Chile Vamos y también a sus ex colaboradores, a los ministros que dicen ayudaron a construir este legado que pretenden extender de aquí en adelante. Escuchemos las palabras de la ex primera dama. Ese amor por Chile, como ya lo han dicho, fue el motor que lo impulsó a dedicar hasta el último día de su vida al servicio público. Trabajó con la gran misión de mejorar la calidad de vida de sus compatriotas y construir un país más justo, próspero, con más derechos y oportunidades para todos y siempre. Pero siempre, siempre, para él había un concepto fundamental que no solo él lo encarnaba en su vida, siempre respetó la libertad esencial de todas las personas. Un homenaje marcado por la presencia de distintos dirigentes políticos y figuras de la coalición de Chile Vamos, como la alcaldesa Evelyn Matei. Dijo que hoy día no era el momento para hablar de política, sino para recordar a la figura del expresidente Sebastián Piñera, descartando así hablar durante esta jornada de una eventual candidatura presidencial, que es lo que se ha hablado desde las últimas semanas y ya incluso desde el año pasado. Un llamado, eso sí, unas declaraciones, marcadas, eso sí, por el llamado a la unidad, al trabajo, pensando justamente en las próximas elecciones municipales y también presidenciales que explicitaron los presidentes de los distintos partidos de Chile Vamos en su discurso. ¿Cómo fueron esas declaraciones? Revisémoslas. Me alegra enormemente que se haya organizado todo esto porque nos permite volver a encontrarnos, a recordarlo, a quererlo, a reírnos juntos. Yo hoy día estoy nomás acá por el presidente, por la persona, por la figura. Nos hemos preguntado qué podemos hacer para honrar el legado del expresidente Sebastián Piñera. Noto 3 desafíos muy importantes que me interesa recalcar. Y el primero es la unidad. El segundo mandato es la seguridad. Nuestro querido país no puede seguir como está en esta área. Y el último mandato es el que tiene que mover a todos los que nos dedicamos a la política. Yo creo que lo reflejaba firmemente el presidente Piñera y es el amor a Chile. Y formó este valioso capital humano interesado en el servicio público, capaz de grandes logros como los podemos ver hoy y que realmente esperamos ver en las listas municipales y parlamentarias. Es momento de reflexionar y trabajar arduamente para sentar las bases del futuro del país, tal como él anhelaba en sus últimos meses. Debemos salir de nuestras trincheras, ser capaces de convocar acuerdos y, sobre todo, ser capaces de convocar mayorías. Más de 800 personas presentes acá en la sede del Congreso en Santiago, una actividad que se tuvo que hacer en los jardines porque era una alta convocatoria la que se había realizado por parte de los partidos de Chile Vamos, otras 800 y un poco más conectadas de manera virtual a través de las transmisiones que se estaban dando por las redes sociales de los distintos partidos políticos, todo marcado por este discurso, yo les decía, de todos los dirigentes que hablaron en este encuentro, en este homenaje al expresidente Sebastián Piñera, buscando la unidad de Chile Vamos, de la oposición, pensando también en los desafíos electorales y de plasmar ese legado, todos decían, ese tan ansiado trabajo colaborativo que el exmandatario estaba buscando en el último tiempo de todos los partidos de la oposición y que hay que ver cómo siguen de aquí en adelante con este homenaje que ha marcado también un hito de buscar esa unidad, decían los distintos dirigentes, que vamos a ver cómo se va a desarrollar en las próximas semanas y en los próximos meses de cara a las elecciones municipales, que son las que vienen de ahora en adelante. Bien, Ignacia, muchísimas gracias. Y bueno, ya estamos en el estudio con una de las personas que estuvo en ese homenaje, estuvo en los equipos de Sebastián Piñera como ministra, Carla Rubilar. Carla, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Muy buenas noches, Matías, muchas gracias por la invitación. Bueno, me imagino que la carga emocional, además del compromiso político que ustedes tienen con ese proyecto, la carga emocional es fuerte porque
lo que ocurrió en febrero, donde la gente suele estar dispersa, cada uno en sus vacaciones. Es verdad. Y no se habían visto, no se habían saludado. Yo vi imágenes que transmitía Canal 24 y era abrazo, toda la gente se andaba abrazando porque los afectos a veces no se ven en la política. Hoy día se veían muchos afectos. ¿Por qué no nos cuenta qué ocurrió allí? Sí, y efectivamente fue una vez más que el presidente nos reencuentra. Eso lo hacía él de forma bien habitual y una vez más en memoria de él nos unimos, nos encontramos y nos abrazamos. Y muchos de nosotros nos habíamos visto en el funeral, pero otras personas no pudieron estar. Claro. Y sin lugar a dudas, esas personas que nos tocó a muchos abrazar hoy día, nos decían hoy día puede estar. Voy a poner el ejemplo de una subsecretaria que no había podido estar en el funeral y que hoy día me abrazó profusamente y me dijo hoy día sí estoy. Y claro, y es una forma de representar lo que era el presidente, que generaba mucho equipo. Él trataba mucho de que uno tuviera camaradería, de que se llevara bien. Si había en algún momento dentro de los gabinetes alguna dificultad, alguna roce de algún tipo, como son las relaciones humanas, él siempre trataba de subsanarlo, de arreglarlo, y yo creo que eso nos dio una impronta, y hoy día obviamente había una carga emocional mayor y también una expectativa, porque todos sabíamos que iba a hablar Cecilia Morel, y estábamos todos esperando no solamente el discurso de los presidentes de los partidos, sino un poco ver cómo estaba Cecilia, que nos había dado una muestra durante el funeral de su dignidad, de su impronta, pero no había hablado en esa oportunidad, había hablado Manena, su hija. Entonces había una expectativa ahí de lo que iba a ser la primera dama y fue bien impresionante eso. ¿Y hay expectativa de que algún miembro de la familia del presidente Piñera ingrese activamente en la política? Mire, la verdad... Hoy día, espera, porque esto era un acto político, sí, pero mezclado con algo familiar. Entonces uno decía, bueno, ¿por qué esta mezcla en los dos ámbitos? ¿Será porque alguno va a dar el salto? ¿Va a anunciar? ¿Se le sondea? Cuéntenos. No, la verdad, Matías, yo creo que esto, como era un homenaje al presidente Piñera, todo lo que se logró, todo lo que se construyó en los dos gobiernos del presidente Piñera fue gracias a un apoyo familiar muy importante de Cecilia y de sus hijos, y un sostén emocional muy fuerte de sus nietos. Entonces, cualquier homenaje que pretendiera reconstruir la vida del presidente tenía que ser con la presencia de su familia. Más allá de que, sin lugar a duda, pensar en que Cecilia Morel podría, entre comillas, no estar presente o no seguir siendo un referente muy importante como lo fue como primera dama, porque ella nunca fue un apéndice del presidente. Ella siempre tuvo agenda personal, ella tuvo metas que cumplir, proyectos que sacar adelante. Siempre va a estar la expectativa de que ella nos acompañe, obviamente, en algunos momentos, pero no hablo desde el punto de vista electoral, sino del sueño que estamos Pero construyendo. ¿por qué no? Porque tenemos muchas dinastías familiares políticas, muchas, podríamos nombrar 5, 6, donde hijos, padres o madres o hijas, en fin, sí siguen los pasos pues, de sus antecesores. Y aquí hay una de los 4 hijos del presidente, una que trabajó con el presidente, creo que tenía oficina en La Moneda un tiempo. En fin, el primer mandato. Magdalena, entiendo. Sí. Ella pudiera ser, y muchos decían, y a lo mejor ustedes la ven entusiasmada, ven que va a haber un heredero de apellido Piñera en las filas de sus partidos. Mire, yo la verdad lo que veo, esta es una familia que está enfrentando una pérdida muy reciente, Sí. con mucho dolor. No los veo a ninguno de ellos como preocupados de finalmente si van a ingresar o no a un legado político. Usted tiene razón, el día de mañana quizás las circunstancias cambien, cada uno de ellos No hay nada tendría... conversado. Pero no hay nada conversado, no hay nada afinado. No hay señales de... No hay señales, solo hay señales de querer hacernos sentir de la valoración que ellos como familia también tuvieron de nosotros como colaboradores. Eso yo creo que fue lo que hoy día representó Cecilia Morel y la presencia de sus hijos en este evento. Yo circunstancialmente me tocó hacerle la última entrevista que dio el presidente Piñera en Radio Una Luna. gran entrevista encontré yo. Fue muy larga, con muchos temas, el 17 de enero. Muy cómodo. Estaba, claro, yo también lo vi muy activo. Siempre tuve la sensación de que no había muerto un ex político, sino un político activo. Y una de las cosas que, conversando con el resto de los compañeros ahí en la radio, que nos quedó dando vueltas a todo, es que, no era la idea, pero si dejó un encargo a ustedes, es la unión. Sí. Lo que más me marcó en esa entrevista fue cómo se preocupó de decirle a todos los partidos de sus coaliciones que se unan, casi porfiadamente que se unan, porque la derecha también tiene historia de desunión, Sí. quizás que más de unión. ¿Serán capaces de cumplir ese encargo que les dejó el presidente? Bueno, hoy día tuvimos, yo encuentro, Matías, una pequeña semillita.
Primero ver a los partidos de Chile Vamos efectivamente abrazándose, reencontrándose como los diferentes gabinetes que obviamente se construyen en los ministerios con representantes de todos los partidos, con 3 discursos de cada uno de los presidentes, todos en el mismo tenor, los 3 partidos muy orgullosos de haber sido parte del gobierno del presidente Piñera, ninguno sintiendo que el otro partido era más representativo, sino que todos hablando y adueñándose de la imagen, ya ahí una primera señal. Y la segunda señal es esta ampliación de la coalición, porque no solamente quería unidad en Chile Vamos. Hacia el centro. Él quería una ampliación de la coalición. Que es probablemente donde el presidente Piñera se sentía más cómodo. Más cómodo. Exdemócrata cristiano. En ese mundo jugaba de local. Así es. Pero en el mundo republicano, que también él tenía la ambición de que se unieran. Él estimaba, por lo que yo le entendí, que el techo fuera tan amplio hasta los republicanos. ¿Serán capaces de convocarlos? A ver, él quería eso. Y yo creo, Matías, que usted lo dice muy bien, incluso porfiadamente. En algunas entrevistas, yo creo que él sabía, cuando dice queremos una coalición amplia, desde republicanos hasta demócratas amarillos, él sabía que cuando él publicara esta entrevista y saliera probablemente como titular, iba a generar un remesón. Y iba a tener críticas e incluso probablemente le iban a decir no estamos disponibles o no creemos que ese sea el camino. Él sabía eso. Pero él creía que había que plantear con fuerza las convicciones. Y él estaba seguro, siempre lo estuvo. En su primer mandato, recordemos que abrió el espacio a la coalición por el cambio, ¿no es cierto? Chile Primero, el PRI. Y acá estaba pensando lo mismo. Si se creó un partido más a la derecha de lo que era la UDI, que era el Partido Republicano, pero que también tiene vocación de oposición, y es importante entre el electorado que a él le permitió llegar a ser presidente, porque esa es la verdad. ¿Por qué no, como siempre, con su coalición liberal, permitir tener un paraguas tan amplio donde se respetara la diversidad y donde lo que nos uniera fuera lo más importante, más que las grandes diferencias, que él creía que había que marcarlas? En las entrevistas, por ejemplo, que dio después del Consejo Constitucional y la fallida propuesta que no logramos, obviamente, sacar adelante, él marcó algunas diferencias de lo que había sido la relación con el Partido Republicano, pero nunca, si ustedes se fijan en sus entrevistas, desde la destrucción. Nunca diciendo que las ideas del Partido Republicano podían estar obsoletas o había que dejarlas de lado, sino que entendiendo de que cada una de las coaliciones y de los partidos tenía que marcar esas bemoles. A veces en política se habla de manera bastante presuntuosa de los legados. ¿Por qué digo presuntuosa? Porque los políticos siguen vivos y se reeligen o intentan reelegirse. Pero en el caso de los políticos muertos, hablar de legados de toda justicia. Uno puede hablar del legado del presidente Elwin, del legado del presidente Piñera. Bueno, ¿cuál es el legado que deja el presidente Piñera al país y a su sector? Yo personalmente creo que el presidente Piñera deja un legado que es tan poderoso y está representado en 2 íconos, a mi juicio. Yo traigo uno conmigo, aquí, la estrella multicolor de su primera campaña, porque él era un hombre que creía en las coaliciones amplias, como acabo de comentar, y creía en la diversidad de las opiniones, creía en el diálogo, creía en los acuerdos, porque no veía en la diversidad una amenaza, veía una oportunidad. Entonces, lo primero es efectivamente una coalición que respete su diversidad, que trabaje en unidad y que sea capaz de dialogar con los del frente para avanzar y construir, ojalá, grandes acuerdos que permitan, obviamente, llevar a un Chile a un momento mucho mejor. Y lo segundo, yo lo tenía por aquí, le voy a mostrar un poquito, que nos acompañó hoy día en el evento. Chaquetas ustedes rojas, vieron famosas. hartas autoridades con sus chaquetas rojas, que es un signo de impronta, de gestión, de diagnóstico, de números, de saber hacer las cosas bien y de responder a tiempo y con oportunidad. Que probablemente la ciudadanía es lo que más está valorando en este minuto, pero yo creo que son las 2 cosas. Una centro-derecha además moderna, que no tiene miedo, por ejemplo, de hablar de la agenda de mujer, de la agenda en materia de derechos humanos, que no tiene problema en reconocer que el medio ambiente y los desafíos que tienen que ver con el cambio climático son desafíos de los cuales nosotros nos tenemos que hacer cargo. Esto era algo que al presidente realmente le motivaba a través de la Fundación Tantauco. Entonces, toda esta centro-derecha mucho más moderna es parte del legado que nos dejó el presidente de todas maneras. 2 cositas. Un día escuchaba a Pablo Ortúzar, que es un intelectual del sector, se podría decir, ¿no? Usted, que hacía una crítica, un análisis crítico del presidente Piñera y él temía que lo repitiera la derecha, si es que aprendió o no, de que él era bueno ejecutando, buena gestionando, y mirando un poco en menos la palabra, el relato que se le llamó algún día, y a lo mejor de un exceso, decía algo así como un exceso en preocuparse en hacer las cosas bien, que es siempre muy bueno, un exceso muy bueno, pero poco en escuchar cuáles eran los dolores, las crujideras de la sociedad.
¿Usted asume esa crítica o autocrítica a su sector que le cuesta leer lo que está pasando, que quizás no lo leyeron para el 18 de octubre? A ver, yo creo que el presidente y el sector evidentemente no es el mismo después del 18 de octubre. Separando obviamente la violencia y todo el aprendizaje que como país esperamos haber hecho en esa materia, sin lugar a dudas el 18 de octubre marcó finalmente un cambio de que este Excel, ¿no? Esta gestión, estos números tan celebrados, ¿no es cierto?, en el sector de la derecha no eran suficientes. Y no eran suficientes si no éramos capaces efectivamente de que lo que queríamos de esta gestión y de estos resultados que tuviera sentido en las demandas de las personas también. ¿Y aprendieron esa lección, siente usted? ¿O tiene el temor que tiene Ortúzar en que si la derecha vuelve a ser gobierno, a juicio de él, lo estoy repitiendo, que cometa el mismo error o el mismo pecado? No, yo creo, a ver, siempre tenemos que tener la suficiente humildad para decir que tenemos que seguir aprendiendo. Pero creo que hay un aprendizaje muy profundo que también le llegó al presidente. En la misma pandemia hubo una reflexión que hacer al respecto de situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias, ¿no es cierto?, de un aprendizaje que tuvo que ver con las ayudas sociales y que terminó comprendiendo y defendiendo muy fuertemente el mismo presidente Piñera. Y yo creo que ese aprendizaje nos va a acompañar. ¿Por qué nos va a acompañar? Porque cuando uno ve el fallecimiento del presidente y qué es la ciudadanía e incluso las personas más vulnerables, las que recuerdan al presidente por la PGU, por el IFE, por el postnatal de 6 meses, por la reconstrucción de las casas, entonces uno se da cuenta que el legado sí finalmente terminó llegando a la gente. Y por último, una de las cosas que también resuena mucho de la última administración Piñera es lo que terminó ocurriendo con la convocatoria a los procesos constitucionales. Así se entiende globalmente, pero hay un sector, o hay una parte de su sector, y no solo republicanos, también en su propio partido probablemente, y en la UDI, que nunca literalmente, nunca le perdonaron a Sebastián Piñera haber, aquí sí que soy textual, vendido la Constitución. ¿Usted lo ha escuchado eso, no? Así es, ¿O lo estoy por supuesto inventando? que sí, no, es tal cual. ¿Perdonaron, entre comillas, a Piñera? ¿Entendieron lo que quiso hacer Piñera esa noche de tanta violencia como una salida institucional o hay algunos que todavía están dolidos? Yo creo que hay algunos que todavía están dolidos, pero cada minuto que pasa, y evidentemente después del fallecimiento del presidente, hay una reflexión un poquito más profunda de qué es lo que realmente lo motivaba al presidente. En el 12 de noviembre tomar la decisión de no sacar a los militares a la calle, cuando probablemente para el apoyo del sector era mucho más razonable, si uno quería mantener ese apoyo, sacar a los militares. Yo tomé una decisión pensando en las futuras generaciones, que era ir contra una fuerte oposición del sector de tomar un camino institucional desde la política. Y eso hacen los líderes. Eso hacen los grandes líderes, que en momentos cruciales y difíciles toman decisiones incluso contra el propio sector. Y por eso nosotros nos sentimos tan orgullosos de haber acompañado esa decisión del 12 de noviembre, que creemos que con el paso del tiempo cada vez se hace más claro que era la decisión a tomar. No íbamos a hipotecar generaciones completas con malas decisiones que se habían tomado en el pasado. Y espero que con el paso del tiempo a quienes todavía no entienden que esa fue la decisión de un demócrata de primera hora, como dijo el presidente Boric, era la correcta, yo creo que con el paso del tiempo lo van a lograr entender. Carla Rubilar, exministra del presidente Piñera, muchas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias, Matías, por la invitación. Nos separamos un momento, hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Este es un país que lleva mucho tiempo, que alguien dirá coloquialmente que se queda pegado en los temas, pero puede ser peyorativo, pero no necesariamente. Pegado en el sentido que se discute mucho y educación es uno de ellos. En el buen sentido de la palabra, pegado en que se discute mucho, no hay muchos acuerdos, se toman decisiones y a la luz de los resultados también se vuelven a despertar los mismos debates. Es lo que pasa en pensiones, tantos temas que se alargan en el tiempo. Y este es otro día en el cual hay que hablar de educación. No solamente porque en los últimos meses venimos hablando de lo de Atacama y este paro dramático con los efectos para esos jóvenes, estos estudiantes, estos alumnos y alumnas de Atacama, también porque hoy día salió el CIMSE. Y hoy día salió el CIMSE en tiempo adelantado, si se quiere, o en marzo, que es una muy buena noticia, y con buenos resultados pandemia. Pero también
Vamos a hablar con la investigadora del Centro de Estudios Públicos, CEP, Silvia Izaguirre, porque ha hecho un estudio sobre qué pasó o cuáles son los efectos de la ley de inclusión, el fin de la selección en los liceos emblemáticos. Silvia, buenas noches y gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Matías. Un gusto. Esos son 3 temas, pueden ser más, pero ¿qué te parece partir por el CIMSE, que es un tema de hoy y que da una buena noticia, alentadora, al menos de que la curva un pelo para arriba, ¿no? Mira, yo no soy tan entusiasta como el ministro, Ya. pero sí hay que celebrar al menos 2 cosas. Uno, la oportunidad. Es increíble que a principios de marzo tengamos los resultados CIMSE. Es una tremenda buena noticia para todo el sistema escolar que puede, a partir de estos resultados, diseñar su estrategia, ¿verdad? Y poder aprender de los resultados y diseñar estrategias. Tomar medidas correctivas. Absolutamente. Claro. O sea, chapó a la Agencia de la Calidad. Ahí. La segunda buena noticia es que efectivamente avanzamos. Ahora, ¿desde dónde avanzamos? Desde la peor medición en la última década, producto de la pandemia. Entonces, la vara estaba muy, muy, muy baja. Era prácticamente imposible estadísticamente no avanzar, ¿ya? Y de ahí se vienen, yo creo que 4 resultados bien preocupantes. El primero es que avanzamos, pero quedamos igual que antes que la pandemia o peor. Por ejemplo, matemática en segundo medio, quedamos peor todavía que antes de la pandemia. Y el 50% de los alumnos de segundo medio está en la categoría insuficiente en lectura y en matemática. 50%. No estamos, y menos del 20% está en el nivel de logro adecuado. Eso es dramático. Y es un llamado de alerta importante. Y lo otro, estamos en el mes de la mujer, el viernes se conmemora el Día Internacional de la Mujer y resulta que la brecha de género en matemática, en cuarto básico y en segundo media, aumentó en 3 veces. De 4 puntos pasamos prepandemia a 12 puntos. Sumamente preocupante. ¿Cómo se explica eso? ¿Por qué pasan esas cosas? La mejoría, tú dices, porque el punto de comparación es muy bajo. ¿No hay otra explicación que esa, a tu juicio? ¿No hay una mejoría objetiva o neta? No, no hay. Según los resultados que hemos visto, no hay ningún nivel socioeconómico que le haya ido mejor que en la pandemia. Llegamos al nivel prepandemia, el mejor de los casos, o nos quedamos incluso cortos respecto de la pandemia. En matemáticas... Pero no es mejoría, si es que la pandemia, entonces, o sea, volver a prepandemia, si uno dice, mire, volvimos a circular por las calles como prepandemia, es normal, porque nos encerraron nada más, pero no mucho más efectos desde el punto de vista de la circulación. Pero desde el punto de vista de los aprendizajes, nosotros teníamos la sensación de que íbamos a partir desde mucho más abajo y los daños iban a ser permanentes. Esto del que poder recuperar el prepandemia, ¿desmiente un poco en que hubo daños permanentes? A ver, puede desmentirlo. La verdad es que cuando observamos el efecto de la pandemia en los resultados PISA, por ejemplo, Chile fue de los países que no sufrió tanto. Los países que más sufrieron, ¿verdad?, en sus resultados son los países de más alto desempeño. ¿Y qué te dice eso? Que en esos países los establecimientos escolares agregan mucho valor a los estudiantes en sus conocimientos y por lo tanto el efecto de la pandemia se vio pero muy, muy afectado en estos países de alto rendimiento. En cambio en Chile lo que uno observa es que efectivamente los colegios, ¿verdad?, no agregan tanto valor. De hecho, después de la pandemia, los estudiantes más afectados fueron los de más altos ingresos, fueron los que más bajaron en sus resultados. ¿Y por qué es eso? Probablemente porque son los colegios que más agregan valor. Entonces el hecho de haber afectado la asistencia, por más que tengan mayores mecanismos, mejores condiciones para haber hecho clases online, el resultado no era igual debido al tremendo valor que agregaban los establecimientos escolares. Mientras que incluso, mira esto lo que pasó, el año pasado, el resultado que tuvimos del CIMSE, los estudiantes de peores rendimientos incluso mejoraron sus resultados después de la pandemia. Imagínate eso. Bueno, en el margen, ¿verdad? Por lo que aporta la clase presencial versus la clase virtual. Exactamente. Entonces yo creo que ahí hay un tremendo llamado de alerta. Y lo otro que preocupa es ¿Qué es lo del género que dijiste que también es cómo lo explicas tú metodológicamente? ¿Habrá alguna explicación? No, yo todavía no sé cuáles son las causas que explican, ¿verdad?, que las mujeres hayan visto retrocedido de forma tan importante sus aprendizajes en matemáticas.
La verdad es que yo creo que es un llamado de atención, hay que estudiarlo en mayor profundidad, aparece también en PISA, vuelve a aparecer en el CIMSE y es un llamado de alerta. Yo por lo menos no tengo las razones, creo que hay que investigar más en profundidad. También tiene que ver, y puede ser, ¿verdad?, que durante la pandemia los roles al interior del hogar se hayan distribuido distinto entre los niños hombres y las niñas mujeres. Ah, que las niñas mujeres tenían más responsabilidades o se les dio más responsabilidades en el hogar y se distrajeron más del estudio en las clases virtuales que los niños hombres. ¿Puede ser eso? Puede ser también que emocionalmente les haya afectado distinto el retorno a la clase. Hay que estudiar los factores, pero es sumamente preocupante ver estos resultados, este retroceso tan grande en términos de brechas de género en matemática. ¿Algo más me iba a decir tú sobre eso? Sí, y a mí me llamó mucho la atención el énfasis que se puso en el anuncio de los resultados respecto de los servicios locales de educación, ¿verdad? Porque creo que el mensaje que se da es erróneo. Se dice que los servicios locales mejoraron significativamente. Y lo que uno observa es que, en primer lugar, los resultados de los servicios locales son paupérrimos, son los más bajos de todo el sistema escolar. Estamos hablando de 235 puntos en matemática, que es dramático. Entonces, se observa una alza en los puntajes muy chiquitita. Ni siquiera se dice si es estadísticamente significativa. Yo creo que puede que incluso no lo sea, ¿ya? Y estamos hablando de 230 a 235, de 5 puntos en un nivel paupérrimo. Entonces creo que es importante no alegrarse demasiado con los resultados del SLEP. Por supuesto que avanzó como todo el sistema, pero avanzaron menos que el resto del sistema, ¿verdad? Sí. Y son los más bajos, es decir, cuando tú estás muy abajo, lo relativo al es SLEP, más fácil. ¿A los SLEP le fue más mal que, por ejemplo, los municipalizados, que son la alternativa? Yo no tengo el desagregado por municipal, pero si uno lo compara con el promedio del sistema, el avance fue menor. Fue menor y estando en lo más bajo, ¿verdad?, del sistema educativo. Entonces creo que es preocupante. Pasemos al tema de tu estudio, porque es muy interesante. También ha estado muy en la palestra esta discusión, la de los emblemáticos, el fin de la posibilidad de seleccionar para estos establecimientos a través de la ley de inclusión. Esa es la ley marco, la ley techo o paraguas de esta situación. ¿Qué te indica la evidencia que tú has estudiado sobre los efectos de esta ley? Mira, no podemos hablar sobre los efectos directos de la ley, pero cuando uno observa cómo estaban los liceos emblemáticos antes de la ley de inclusión y los analizamos el año pasado con distintos parámetros, o sea, cómo están respecto de la matrícula, cómo están respecto de las preferencias de los padres porque sus niños vayan a estos establecimientos, cuando analizamos sus puntajes CIMSE, cómo les fue en las pruebas de acceso a la educación superior, en cada uno de estos parámetros observamos que los liceos emblemáticos han retrocedido enormemente de cómo estaban antes de la ley de inclusión. Por ejemplo, en términos del CIMSE, lo que observamos es una caída de 41 puntos en matemática y 23 en lenguaje. Para que te hagas una idea, caer 41 puntos es retroceder, es perder 1,5 años de estudio, ¿ya? En matemática. Es una caída que es 3,4 veces mayor que el promedio del sistema. La evidencia está en los resultados, pero ¿hay evidencia de la causa que sea el fin a la selección? No, todavía no tenemos causalidad. ¿Por qué? Porque hay múltiples factores que están incidiendo simultáneamente. Por ejemplo, la implementación del ranking, que no es un ranking, ¿verdad?, es una ponderación mayor a las notas, ya afectó enormemente a estos establecimientos escolares y por lo tanto ya se observó ahí una fuga de estudiantes cuando se implementó esta medida. Luego tenemos la violencia exacerbada que ha ocurrido en algunos de estos liceos emblemáticos. Además, la implementación de la ley de inclusión ha sido gradual, se terminó de implementar completamente recién el año pasado. Sin embargo, la señal que entrega el sistema, ¿verdad?, también impacta. Entonces, hay distintas cosas que están afectando. Es difícil decir cuánto pondera cada una de ellas, pero lo que sí es importante decir es que si la ley de inclusión tenía por objeto, y así se declaraba explícitamente, fortalecer la educación pública, lo que nosotros observamos es que no solamente los liceos emblemáticos se han visto, ¿verdad?, perjudicados, no solamente con esta ley, sino que venía una tendencia decreciente y esta ley no logró revertir esa tendencia, sino que incluso la acrecentó. Pero no solamente eso, se decía, bueno, está bien, los liceos emblemáticos van a bajar su rendimiento, pero va a aumentar el rendimiento de los otros liceos públicos porque van a absorber a todos estos estudiantes que van a empezar a distribuir de una manera más homogénea o más
más equilibrada. Exacto, y eso va a tener un efecto en los otros estudiantes y van a mejorar su rendimiento. Y lo que observamos en todas estas otras dimensiones es que no ha pasado eso. Bajó la matrícula de los establecimientos municipales, mientras que aumentó la matrícula de los particulares pagados. Por otra parte, no mejoró los resultados significativamente del CIMSE. Y si tú miras el DECIL, el 10% de mejor desempeño en la prueba de acceso a la educación superior, bajó enormemente el rendimiento de los liceos emblemáticos, pero también bajó el rendimiento agregado de los sectores del municipal. Pero el que bajara el de los emblemáticos era muy esperable. Absolutamente esperable. Pero lo que uno hubiese esperado entonces es que quizás hubiese sido absorbido esa baja en el sector emblemático por el municipal. Pero se diluyen. Los que se concentraban en los emblemáticos de mayor nivel en selección, se nota mucho cuando están puros seleccionados, pero si tú los diluyes en todo el sistema, probablemente no se va a alcanzar a notar el aporte que ellos hacen en sus cursos. Es lo que uno observa con estos resultados, porque efectivamente en el sector municipal, cuando tú miras, bueno, qué porcentaje del sector municipal está dentro del 10% de mejor desempeño, resulta que bajó, también bajó. Y la única dependencia que aumentó su presencia en el DECIL de mejor desempeño es el particular pagado. ¿Te fijas? ¿Y tu experiencia te indica que eso tiene más que ver con la selección o, por ejemplo, con la violencia, que es uno de los factores que tú mencionaste? Porque hubo algunos liceos emblemáticos que se caracterizaron tristemente en el último tiempo por concentrar actos de mayor visibilidad violenta, ¿no es cierto? Fueron como simbólicos. Y probablemente los mejores estudiantes de ahí arrancaron de eso y a lo mejor se fueron a los colegios particulares, capaz que los hayan becado, los hayan invitado a otros colegios. ¿Eso, la violencia acaso no sería más influyente, según tu experiencia, que la selección o no? No tengo los análisis para poder entregar esa respuesta exacta. Lo que sí te puedo decir es que, la baja en los liceos emblemáticos es igual en todos, en algunos es más pronunciada, y no todos los liceos emblemáticos tienen un problema de violencia extrema no todos, como algunos. No, se simbolizó en algunos especialmente. Exacto, entonces por lo tanto uno podría decir, hay un factor de violencia que afecta especialmente a algunos liceos, pero la baja que nosotros observamos en todas las dimensiones es transversal a todos los liceos emblemáticos, aunque no tengan violencia. Y el segundo punto es que cuando hicimos un seguimiento a quienes se retiraron de los liceos emblemáticos y vimos a dónde se fueron. Y la gran mayoría no se fue a los colegios particulares pagados, sino que se fueron al sector municipal, ¿verdad? Y estando en el sector municipal, obtuvieron peores resultados. Ellos mismos. Ellos mismos, que sus compañeros que siguieron en estos liceos emblemáticos. Por lo tanto, no es que se hayan trasladado al particular pagado, sino que yéndose al particular subvencionado o al sector municipal, bajaron su rendimiento. Y entonces uno dice, no tengo acá pruebas causales todavía, pero toda esta evidencia muestra que agregaban valor, ¿verdad? Que fortalecían a la educación pública y que hoy día lamentablemente, que eran un motor de movilidad social, hoy día no lo está haciendo y está perjudicando al sector municipal, al sector que subvenciona al Estado y finalmente a los niños más vulnerables. Hay una discusión antigua entre los expertos de educación, el famoso efecto par. Si es que, ¿qué pasa con un muchacho o una chica que es una buena alumna? ¿Qué es lo que le pasa al resto? O sea, somos alumnos mediocres los que estamos aquí, o más o menos, pero llega un superalumno o una superalumna, ¿cuánto irradia más responsabilidad, más concentración, más disciplina a los que éramos más o menos nomás? Eso hay demostración porque la selección o el fin de la selección estaba muy respaldado por esa teoría que no sé cuán cierta ha demostrado ser en el mundo. Mira, a nivel internacional la evidencia es ambigua, no es robusta. En los países desarrollados con buenos sistemas de educación no encuentran efecto par en los liceos que seleccionan. Pero en los países subdesarrollados hay estudios en Rumania y también hay también un estudio en Chile. En esos países sí muestran que estos liceos agregan valor, ¿ya? En Chile, de hecho, la poca evidencia que hay encuentran que estos liceos emblemáticos sí agregan valor a los estudiantes. Por otra parte, el hecho que tú tengas 10, 16 liceos emblemáticos, ¿verdad? Decir que esa selección o ese descreme va a afectar al resto de todos los estudiantes son muy poquitos. Puede afectar valor porque los estudiantes más aventajados, más maduros, más disciplinados, qué sé yo, que les gusta más el estudio, se juntan con otro, claro, entre ellos mismos la competencia hace que ellos probablemente mejoren, como la selección chilena, ¿no es cierto?, de estudiantes. Pero ¿qué pasa con
ese curso donde hay de todo tipo de estudiantes y se le van los 2 mejores a este colegio. ¿Qué dice la experiencia internacional? ¿Qué dice la literatura sobre estos que quedamos huérfanos, los que somos menos aventajados? Mira, en general lo que se encuentra es que para el efecto par tú tienes que tener un mínimo de densidad o de concentración. Es decir, en un establecimiento que selecciona, ¿verdad? Y que puedes producir competencia interna, ahí por lo general tú encuentras efecto par, ¿ya? Ahora, si tú disuelves a estos estudiantes en el sistema, 1000 establecimientos y de manera que a cada alumno con talento lo pones solo en un establecimiento de bajo rendimiento, por lo general no vas a encontrar un efecto par positivo, sino por el contrario, esos otros pueden perjudicar el rendimiento de ese alumno talentoso y bajarlo. Es decir, una golondrina no hace verano. Tendrías que tener más golondrinas para tener un efecto par que tú pudieras medirlo y notarlo. Si tú fueras, no sé, me da la impresión que eres partidario de corregir o cambiar o modificar la ley de selección porque estimas que no da los resultados esperados. ¿Qué cambios fundamentales habría que hacerle si hubiese la posibilidad de mover algunas teclas? A ver, yo creo que es fundamental... A la ley de selección me refiero. Sí, yo creo que es fundamental recuperar la selección por mérito. De inclusión, disculpen. Ley de inclusión. Creo que es importante incorporar el valor por el mérito y el esfuerzo, ¿ya? O el talento. Y la discusión es ¿a qué edad? ¿Séptimo básico es adecuado o será adecuado primero medio? Creo que esa discusión es totalmente válida, es una discusión que se da a nivel internacional, pero en todos los países democráticos que yo conozco, casi todos, creo que Finlandia es la única excepción, existen liceos que seleccionan académicamente, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque tienen un efecto importante en la penetración de las élites, ¿verdad?, que luego están en posiciones de poder. El Instituto Nacional lograba posicionar a sus estudiantes en las carreras y en las universidades más selectivas del país, que luego esas personas iban a poder estar en puestos de poder y penetrar a la élite que gobernaba Chile. Movilidad social. Quiere decir que no estaban y ahora lo están. Claro, pero más que movilidad social, es un rol que tiene que ver con la estructura del poder. Hacer más heterogéneo el poder, que es una élite muy pequeña. Y yo creo que el haber eliminado la selección afectó tremendamente a estos liceos emblemáticos que eran los que cumplían especialmente esa función. Y nosotros observamos hoy día precisamente, ¿verdad?, que menos estudiantes hoy día del sector municipal y finalmente del sector que financia el Estado logra obtener los puntajes que permiten acceder a las carreras, ¿verdad?, más influyentes en Chile. Eso no significa, el hecho de que uno permita en un país tener un puñado de liceos de excelencia académica, no significa, ¿verdad?, estar de acuerdo con que se permita la selección en pre-kinder, kinder o en cuarto básico. Yo estoy de acuerdo con que en esos niveles no se permita la selección, ¿verdad?, por talento académico. Pero a partir de una cierta edad, que puede ser séptimo básico, octavo o primero medio, considero que sí es adecuado poder premiar el talento y el esfuerzo de los estudiantes. Por último, dada tu experiencia y observadora y analista de la educación hace muchos años y investigadora, ¿qué te dice lo que está ocurriendo en Atacama ya en los últimos 6, 7 meses? ¿Por dónde uno podría explicar los 70 días de paralización? Acuerdo, viene el verano, marzo, paralización. Qué complejo, Atacama. Ayer hablé con un profesor que me dice, profesor del Liceo Chañar de Copiapó, me dice que ha recibido ahora recién algunos estudiantes que están volviendo algunas horas que no tenían clases desde agosto del año pasado. Es dramático, me parece que es una situación dramática que refleja no solamente la mala gestión de un servicio local, sino también, ¿verdad?, el poder que tiene el colegio de profesores y que muchas veces está velando por sus propios intereses y no por el interés de los niños. Más allá de todos los problemas que pueden haber en Atacama, ¿verdad?, es injustificable, es imperdonable, ¿verdad?, el paro tan prolongado de los profesores sin dar una solución a los niños que están violando sus derechos humanos más fundamentales. Con todas las carencias y falencias que puedan tener, ¿verdad?, el servicio local de Atacama. La actitud que han tenido, ¿verdad?, el colegio de profesores, a mí me parece que es la misma actitud que tuvo durante la pandemia y que tuvo a los colegios de Chile, fueron casi los más cerrados a nivel internacional, no tiene perdón. Silvia Izaguirre, investigadora senior del Centro de Estudios Públicos CEP. Gracias por estar aquí, Silvia, como siempre. Muchas gracias, Matías. Hacemos una pausa y ya volvemos, espérenos. Estamos de vuelta en Vía Pública, revisamos
nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca lo siguiente. La Corte declara inadmisible un recurso de protección en contra de la ANFP. ¿Por qué? Por esta sanción a los 12.000 y tantos hinchas de Colo-Colo, por ese partido y ese acto de violencia en un partido frente a Huachipato. Así es que el Tribunal de Disciplina de la ANFP dictaminó esta histórica sanción por los incidentes en esta Supercopa. Sigue adelante porque la Corte no le da la razón a los que demandan este recurso. Sigue adelante la sanción. Detalles, 24horas.cl. Revisamos ahora el tiempo. El pronóstico del tiempo para Santiago sigue invariablemente despejado el pronóstico ya hasta el día lunes, con máximas probables que oscilan entre los 28 y los 30 grados y las mínimas parejas, 10, pero 11 grados de mínima tendremos todos estos días, desde mañana jueves hasta el lunes. A la espera de lo que será su serie de conciertos, la agrupación Los Tres lanza una placa llamada Revuelta, con regrabaciones y un par de canciones en vivo registradas en su regreso del 2023. El lanzamiento incluye 6 pistas que fueron grabadas por Álvaro Enríquez, Ángel Parra, Tita de Lindl y Pancho Molina, luego de 23 años. Se trata de reversiones de 4 clásicos del grupo, que fueron grabadas en el Estudios del Sur, además de 2 canciones en vivo, una parte de su show en Concepción tras el anuncio de su reunión y otra en Plaza Ñuñoa en diciembre recién pasado. Imperdible, además por lo que significa Los Tres dentro de nuestra escena musical. Con Los Tres despedimos Vía Pública de hoy. Que tenga muy buenas noches, que descanse. Gracias por venir.